Buenos días, gracias por estar presentes y, bueno, tiempo no, porque ya estaban aquí, ¿no? Pero de todos modos, la idea es tener muchas ganas de trabajar, muchas ganas de estudiar. Vamos a iniciar este tema, que como veremos es el primer tema de una especie de tema grande, o la primera parte de un tema grande que se llama jerarquía textual, ¿sí? Básicamente en jerarquía textual vamos a ocuparnos de tres tipos de asuntos, de problemas, ¿no? El primero de todos es la búsqueda, el hallazgo del tema central. El segundo es el hallazgo de la idea principal, una cosa que se remite necesariamente al tema central. Y luego la búsqueda del mejor resumen, ¿ya? Una cosa interesante, porque también es subsidiaria de alguna manera, porque también tiene que ver con haber encontrado en su momento tanto el tema central como la idea principal en el texto. Entonces, dos claves. Uno, leer tranquilos y con paciencia. Y dos, no dejarse llevar por la primera impresión que en muchos casos tiende a dar la pregunta. La pregunta puede tener alguna parte de la lectura que efectivamente sea una lectura, que efectivamente sea importante de la lectura, que sea crucial de la lectura, y no obstante, y esto por favor es lo que tienen que tener claro, no es el tema principal, ¿sí? No es el tema central. O sea, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, vamos a ver, ahora les voy a avisar de un ejercicio específico que en la pregunta, en la primera alternativa, por ejemplo, la alternativa A, muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy irónicamente colocan la primera oración del texto y se van a dar cuenta que la primera oración del texto a uno lo impresiona, porque es como se dice, a nivel de recordación es lo primero que uno tiene presente, pero no es ni de lejos el tema central. Para hallar el tema central hay que leer toda la lectura con paciencia y darse cuenta de qué está tratando finalmente. A veces se encuentra al principio, a veces se encuentra al medio, a veces se encuentra al final, al igual que la idea principal. Sí, vamos a mirar entonces. Puesto que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es capital, es decir, es principal, importantísimo, garantizar el avance de la comprensión lectora. Por ello, la distancia de la lectura debe sustentarse en las formas idóneas que logren una evaluación de la comprensión de textos, siendo los principales tipos el tema central, la idea principal y el mejor resumen, como habíamos dicho. ¿Sí? El tema central, ¿sí? Esto además debe sonarnos casi por sentido común, es el asunto global de que trata un texto, es decir, aquello que unifica todo el texto, aquello sobre lo que todo el texto busca informar o tratar, ¿sí? Le otorga sentido y significado al texto. En inglés, y esto por favor para que lo tengan claro en el sentido de cómo se utiliza, se va a hablar de, perdón, se me debe haber volteado la cosa esta, se puede hablar de subject, theme, chief theme o topic, ¿sí? A veces se habla de central topic, a veces se habla de central theme, etc. ¿Sí? No hay mayor asunto. El asunto está en que encontremos el tema. La forma lingüística del tema central es una frase nominal. ¿Y esto qué quiere decir? Y esto es muy importante que lo tengan claro, muchachos. ¿Qué quiere decir una frase nominal? Es una frase, un conjunto de palabras, si quieren, ¿sí? Que puede ser corta, puede ser la cultura, por ejemplo, ¿no? O puede ser la cultura chavín, o puede ser la historia de la Universidad de San Marcos, como quieran, ¿sí? El punto está, o como en este caso, ¿no? El estudio del cerebro como tema central. El punto con esto, ¿sí? Eh, es que es una frase nominal y como tal, ¿sí? No es una oración. Lo que va a hacer o lo que va a tener forma de una oración, finalmente, va a ser lo siguiente, nuestro siguiente punto, que es la idea principal. Y esto quiero que lo pensemos bien. La idea principal, antes de leer lo que dice aquí la diapositiva, que es importante, pero a veces podemos hacer el esfuerzo de darle un poco más eh, de meterle un poco más de cabeza al asunto, ¿sí? La idea principal es algo así como el desarrollo más sintetizado, más sintético del del tema central. El tema central dice, por ejemplo, el estudio del cerebro, como está aquí, y vemos que la idea principal dice ya en forma de oración algo específico sobre ello, es decir, aumenta un predicado. A veces es literal,
que a veces no es literal. En este caso es literal. El estudio del cerebro, el tema central, ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado. Como se dan cuenta, ¿sí? Eh, como se dan cuenta, aquí la idea es muy importante, ¿no? Ya decimos algo específico del estudio del cerebro. Podríamos decir muchas cosas más. El texto podría no tener que ver con el desarrollo vertiginoso. Podríamos hablar no de su desarrollo histórico, sino de la complicación tecnológica. El estudio del cerebro, tema central, requiere muchos avances, requiere contar con muchos avances tecnológicos para su desarrollo. Cada texto va a tener una personalidad, y esa personalidad del texto se la va a dar básicamente la idea principal, que es lo que se quiere desarrollar como centro del texto, es lo que el texto quiere comunicar acerca del tema. El tema es el estudio del cerebro, y lo que queremos comunicar en este caso, que puede ser una cosa más pequeña o más grande, depende, sí, lo que queremos comunicar es que ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo XX. ¿Sí? Eh, Acá hay un pequeño texto de ejemplo. El mejor resumen, ¿sí? Que es el tercer punto, lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿No? Así funciona, ¿no? Son dos clases eh, son dos clases, dos sesiones dedicadas a al texto, a la jerarquía textual. Bien, eh, vemos este texto. La gota es una forma frecuente y compleja de artritis que puede afectar a las personas de cualquier edad. Los síntomas de la gota pueden ser intermitentes, es decir, aparecer y desaparecer, pero pueden controlarse y prevenir exacerbaciones. Asimismo, estos ocurren de forma repentina y con frecuencia durante la noche. Estos son algunos de ellos. Número uno, ¿sí? Dolor articular intenso. Por lo general, la gota afecta a la articulación grande del dedo gordo del pie, pero puede ocurrir en cualquier articulación. Otras articulaciones que con frecuencia se ven afectadas son los tobillos, rodillas, codos, muñecas y dedos de la mano. Es probable que el dolor sea más grave dentro de las primeras 4 a 12 horas después de que inicia. 2. Molestia persistente. Después de que el dolor más intenso desaparece, es posible que un poco de molestia articular quede, la cual puede durar algunos días o semanas. Es probable que los ataques posteriores duren más tiempo y afecten más articulaciones. 3. Inflamación y enrojecimiento. Las articulaciones afectadas se hinchan, se vuelven sensibles, se calientan y enrojecen. Y finalmente, el cuarto punto que aquí se está tratando es amplitud de movimiento limitada. Es decir, a medida que la gota avanza, es posible que no puedas mover las articulaciones con normalidad. Esto es evidente, porque si se te hincha una articulación, no la puedes mover, ¿verdad? Vamos a resolver las preguntas entonces. ¿El texto sobre qué trata? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Sí? En este caso sería, ¿no? Una afección a las articulaciones. Muy bien, una afección a las articulaciones conocida como gota. Y miren cómo se enuncia la idea principal. ¿Cuál sería la idea principal? ¿A o B? A. A también. La gota es una forma frecuente y compleja de artritis que puede afectar a personas de cualquier edad. Eso es básicamente lo que se quiere decir. Luego se dan una serie de detalles, como habrán visto en el texto, pero centralmente estos puntos a tratar. Entonces, como verán en esta siguiente diapositiva, las opciones A son las respuestas a ambas preguntas. Vemos este texto en inglés. People use mobile apps the most because they have their Profe, smart... Dime. disculpe, el anterior no podría ser de idea principal los síntomas de la enfermedad de artritis conocida como gota. También podría ser. O sea, no sé entre las opciones, ¿no? Estoy en la diapositiva, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, pero, o sea, sé que no están las opciones, pero si digamos que hay una opción C que dice eso, que es los síntomas no sé, de la gota, porque en el texto se habla mucho de los síntomas de la gota. Eso se puede tomar como idea principal, ya que el texto básicamente el 80% son los síntomas de la gota. Ya, es que el problema es que no se trata de decir que lo principal es lo que más aparece. La pregunta es, ¿por qué se detallan los síntomas de la gota? Fundamentalmente para hablar de la gota. Entonces, claro, tú puedes tener un texto, es más, vamos a ponerlo así en exagerado, ¿ya? Yo puedo escribir un libro de 800 páginas sobre la conquista de América. Y quiero que la idea principal que se quiere comunicar es que la conquista de América fue una injusticia por parte de los españoles.
Yo puedo no decirlo todo el tiempo, pero cada una de las ideas que voy aportando en el texto solo contribuyen a tener claro, ¿sí?, que la conquista de América fue una injusticia por parte de los españoles. ¿Me dejo entender? El nivel cuantitativo no es importante, sino cualitativo. Es saber para qué se están dando en tal o cual proporción los datos. ¿Se entiende? Sí, profe, ya entendí, gracias. Dale, vamos a la lectura en inglés. People use mobile apps the most because they have their smartphones on them at all times. Perdón. We are tired to our phones. Cheaper feels safe. It's easy to check social media pretty quickly if you are on commute, on a train to work, on your lunch break, or walking into meeting. People likely always have their smartphone with them. So it makes sense they use mobile apps to access social media the most. Mobile apps are easy to people to use no matter where they are or what they are doing. ¿Sí? Aquí nos están hablando básicamente de la facilidad con la que a través del smartphone podemos consultar nuestras apps. ¿Sí? Entonces, what is the topic? The different types of mobile apps or the advantages of smartphones. La multiplicidad de aplicaciones móviles o las ventajas del celular. ¿Mm? ¿La ve? Muy bien, the Buenos días. advantage of smartphones. ¿Sí? Las ventajas del smartphone, que nos están diciendo, hay múltiples aplicaciones, pero gracias al smartphone los podemos ver cuando queremos. ¿Sí? Bien. What is the main idea of the reading? ¿Cuál es la idea principal? La B. The advantages of smartphones, igualito que la B anterior, are based on the use of mobile applications. Las ventajas, lo bueno de los smartphones se basa en el uso eficiente que tenemos gracias a ellos de la consulta de aplicaciones. ¿Sí? Profe, la idea principal se desprende del tema central, ¿no? Exactamente, se desprende del tema central. Lo que pasa es que hay que tener una cuestión clara, solamente para aclararlo, ¿ya? La idea principal es el tema central desarrollado, así de rápido, pero siempre con una suerte de identidad específica. Cada texto quiere decir algo sobre un tema. Como te digo, si yo digo la Universidad de San Marcos como tema central, yo puedo decir en un artículo de periódico, en un artículo científico, o si quiero, ya me radicalizo en un libro, puedo querer decir que la Universidad de San Marcos es la universidad más antigua de América y contar su historia, ¿no? O puedo decir que la Universidad de San Marcos, a partir de finales del siglo XIX, dejó de ser pontificia y real y se dedicó a ser, y comenzó a ser una universidad laica y cuáles son sus consecuencias. Es otro tema, pero eso depende del texto. Cada texto, teniendo un tema central general, se dedica a comunicar una idea específica. ¿Me dejo entender? Sí, bro. Bien, si todo está así, Profesor. vamos... Sí, por favor, dime. Buen día. Profesor, ¿la idea principal necesariamente tiene que tener siempre al tema central? Sí, claro, el tema central está. Y esa es una buena pregunta porque vamos a ver algunos ejercicios en los que no parece que aparece. Es decir, la cosa es que el tema central siempre tiene que estar expresado en la idea, pero no siempre aparece de modo tan literal como en este caso, por ejemplo. Aquí en rojo vemos the advantages of the smartphones y luego en la B, cuando expresamos la idea, decimos también literalmente the advantages of smartphones. ¿Sí? Lo que nos pasa aquí es que nos ponen facilita la pregunta, ¿no? Nos están diciendo que busca tú el tema, la idea principal. Simplemente tenemos que colegir, que cotejar una con otra y nos damos cuenta que lo que tiene la frase nominal de advantages of smartphones tiende a ser la idea central y ya. Es fácil, digamos, en este caso. En muchos otros casos, la idea central va a estar colocada de una manera distinta. ¿Me dejo entender? Pero sale enunciada en la idea. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al Word, ¿ya? Me avisan si es que se ve bien, que es lo que yo pretendo. Aquí está el Word, ¿se ve el Word? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Muy bien.
aquí hay algunos ejercicios simpáticos, pero que no son demasiado funcionales para el tiempo que tenemos, porque son ejercicios que pretenden que uno coloque, escriba la idea principal en ellos, y no es lo que en este momento nos va a ser útil, ¿ya? Lo que en este momento va a ser básicamente resolver rapidito, primero estos dos ejercicios de ejemplo, hay dos ejercicios de ejemplo que tienen, en plural, dos alternativas cada uno. Eso va a ser lo primero, y luego vamos luego vamos resolver los demás como siempre. ¿Sí? Denme un segundo que quiero probar una cosa. Ajá, ya vi. Profe, Seguro. una cosa. Sí, dime, por favor. Los ejercicios que te dicen para responder escribiendo no van a venir en el examen, ¿no? Solo es para No, practicar. jamás. Por eso es que casi nunca los resuelvo, porque prefiero gastar el tiempo haciendo lo que iba a venir. ¿Sí? Ok. Bien. Listo, entonces, la gran mancha roja, perdón, hasta ahora la tormenta más grande conocida del sistema solar y en cuyo diámetro podrían caber hasta 2 planetas como la Tierra, ha decorado la superficie de Júpiter durante más de 300 años. Este enorme remolino anticiclónico, caracterizado por vientos en su periferia, que pueden alcanzar hasta 400 kilómetros por hora, ha facilitado al gran público intrigado a los científicos por igual durante décadas. Sin embargo, las megatormentas no son exclusivas de Júpiter. Al menos esta es la conclusión de un nuevo estudio llevado a cabo por investigaciones de la Universidad de California en Berkeley, quienes han descubierto que en la atmósfera de Saturno, aunque más suave y menos colorida que del gigante gaseoso por excelencia, también tienen lugar megatormentas de larga duración que pueden persistir durante siglos. Según explican los autores del estudio, publicado recientemente en la revista Science Advances, el hallazgo fue posible gracias a la observación de las emisiones de radio del planeta procedentes de las profundidades atmosféricas de Saturno. Las megatormentas en Saturno tienen lugar aproximadamente cada 20 a 30 años. Son similares a los huracanes de la Tierra, aunque significativamente más grandes. Sin embargo, a diferencia de los huracanes de nuestro planeta, hasta ahora nadie podía explicar qué era lo que estaba causando estas megatormentas en la atmósfera del planeta de los anillos, la cual está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, ¿sí? Además de trazas de metano, agua y amoníaco. Bien, hay dos preguntas nada más en este caso. Dense, aunque sea para unos 5 minutitos para poder resolver. Hicimos esto en la tabla, entonces está igual, ya está. Todos vivos, ¿no? Bueno, entonces débense, aunque sea para esto, 5 minutitos, den una nueva leída y traten de resolver solos esta vez. En 5 minutitos entramos a resolver juntos como siempre. ¿Sí? Una pregunta, ¿la cara me la ven o no? No, profe. No, profesor. Ya, entonces ya veo que en la tablet no se puede compartir, o sea, no me pueden ver mientras comparto. Listo. Entonces vamos a ver. 5 minutos, muchachos.
Hola, me parece que se me fue la conexión hace un momento. ¿Se sigue compartiendo? ¿Siguen viendo mi pantalla? Si coloco ahorita el Word, ¿se ve? Sí, profe, sí se sigue viendo su pantalla. Ok, no sé qué pasó, pero bueno, ya, gracias. Bien, vamos a resolver este ejercicio. El siguiente ya lo resolvemos al toque y después ya vamos a los ejercicios de verdad, entre comillas, ¿no? Llamo de verdad a los que tienen 5 preguntas. Bien, fundamentalmente el texto aborda el tema de verdad, las recientemente descubiertas megatormentas en Saturno. ¿Sí? Si vamos aquí, como para, ajá, ya. Entonces pongo esto de aquí. Profesor, ¿y la alternativa C? La alternativa de C dice la tormenta más grande identificada cerca del sistema solar. Eso, a ver, lo que dicen ahí en el texto es que la tormenta más grande del sistema solar está en Júpiter, pero la novedad que el texto presenta, es decir, el tema central, es la tormenta de Saturno. Dice, en Júpiter pasa esto, pero recientemente hemos descubierto esto en Saturno. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Ok, bien, tranquilos, porque si se equivocan ahora, la idea es que no se equivoquen en el examen, ¿no? 2, la idea principal del texto es P. Un reciente estudio concluye que también se han detectado megatormentas de larga duración en la atmósfera del planeta Saturno. Como verán, acá habla de eso, ¿no? Megatormentas descubiertas en Saturno, y en la B aquí dice lo mismo, pero en un orden diferente, pero habla de las megatormentas en Saturno. Eso es lo que hay que tener claro. Profesor, entre la B y la B está más específico, ¿no? En la 2, ¿me quieres decir? Sí, nada, entre la B y la E. Ya, a ver, vamos a leer la E. Un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de California ha ampliado la comprensión de las tormentas en el espacio. Ya, sí, porque el texto se centra no en todas las tormentas espaciales, sino en el fenómeno en Saturno. ¿Así es? O sea, pero puede que haya dos que son ciertas, pero quien se acerca o es más específico al texto es el que va a hacer la respuesta.
De hecho, para ser más claro, esto no ayuda a su estado de ánimo, pero sí ayuda a su conocimiento de la verdad. Es posible que las 5 preguntas sean correctas. 5 alternativas sean correctas. Solamente hay que ver cuál es más correcta. Cuando nosotros diseñamos exámenes, por ejemplo, tanto de la pre como de la admisión general, hay un rubro de preguntas que se llaman preguntas difíciles. Preguntas difíciles quiere decir básicamente preguntas en las que el texto tiene cierta complejidad, pero lo más complejo realmente es que todas las alternativas son verdaderas, solo que hay algunas que son más verdaderas que otras. Es decir, que tiene puros distractores. Espero que nunca se topen con un ejercicio así, ¿no? Porque son de los más pesados, pero lo normal es que al menos 2 alternativas en cada grupo de alternativas sean correctas, aunque una es más correcta. En este caso, ¿por qué es más correcta la B? Porque el texto no habla de todas las tormentas en el espacio. Habla de la tormenta en Júpiter y de la tormenta en Saturno. Y no dice que hemos aprendido sobre todas las tormentas, sino que la novedad es que hemos descubierto la de Saturno. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Listo. Vamos al siguiente texto que también es de ejemplo. Y este sí lo resolvemos rapidito para ir luego al texto grande, ¿ok? Porque además tienen break, me parece, a las 12:50, ¿cierto? Bien, son varios los momentos detrás de la aparición del Estado de Israel y la crisis de Medio Oriente que desató. En principio, en 1922, la Liga de Naciones oficializó un mandato británico sobre Palestina que apelaba a la declaración Balfour, por la cual el gobierno de Gran Bretaña había anunciado durante la guerra su apoyo a la causa abanderada por un sector importante de judíos que buscaban recuperar la tierra prometida por su Dios. El gobierno de Su Majestad, o sea, de la reina, contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Expone el texto escrito en 1917 por Arthur Balfour, entonces ministro británico de Relaciones Exteriores. Perdón, no es la reina, es en este caso, no sé si su padre o su abuelo. ¿No? La reina fue reina 40. La declaración que no tenía en cuenta a los árabes que habitaban Palestina dio impulso al movimiento sionista y a la inmigración judía a Palestina. En 1933, la llegada de los nazis al gobierno alemán favoreció la quinta y más masiva migración que hizo aumentar la tensión entre los árabes palestinos y los refugiados judíos. Con esto se instaló entre la gran población palestina un sentimiento nacionalista que alcanzó su apogeo durante la Gran Revuelta Árabe, la cual se extendió entre 1936 y 39. Al conflicto entre árabes y judíos en Palestina y la presión de las organizaciones sionistas sobre Gran Bretaña para que facilitase la creación de un Estado judío, se le sumó la entrada en escena de una recién fundada Organización de las Naciones Unidas que tras la Segunda Guerra Mundial, con el antecedente del Holocausto y la oposición de Estados Unidos y la Unión Soviética favorable a la creación de un Estado judío en Palestina, propuso en 1947 la solución de los 2 estados, posteriormente conocida por Resolución 181, la cual optó por dividir Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, con régimen internacional especial para Jerusalén, y que fue una de las primeras disposiciones en oficializar internacionalmente el Estado de Israel. Con este aval, en 1948, Israel declaró su independencia. Veamos entonces, medularmente, el texto aborda el tema de C, ¿no? La gestación del moderno Estado de Israel. ¿Sí? Podríamos decir la historia del Estado moderno de Israel, ¿no? 2. La idea principal del texto sostiene que, en este caso es la letra E, la fundación del moderno Estado de Israel es el resultado de momentos históricos clave. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? No les he dado tiempo porque es para poder avanzar, ¿eh? No sé si alguno tiene una pregunta de ahorita. Si no, comenzamos a ver la comprensión lectora de una vez. O sea, ya el ejercicio de verdad. Profesor, la pregunta 1, ¿qué alternativa era? Te digo, la pregunta 1, la alternativa es la letra C de casa. Ok. Bien. Comprensión lectora. Existen muchos mitos acerca de las energías renovables. Desmentir algunos de ellos y aportar datos concretos es fundamental para nivelar nuestras expectativas y comprender que, si bien existen preguntas cruciales sobre la crisis climática, muchas veces todavía se carece de las respuestas apropiadas. Primero,
barato a nivel económico no es barato a nivel holístico, o sea, a nivel general. Cuando se calcula el coste de los precios, de los objetos, no se suele ir mucho más allá de lo económico, pero la palabra barato debe ser observada con detenimiento. Si un producto o servicio cuesta una pequeña inversión económica, pero este monto incluye costos ambientales y sociales a nivel global, ya no puede considerarse barato. Sin embargo, existen sectores como la construcción de infraestructura para las energías renovables que, a pesar de requerir, perdón, perdón, una gran inversión inicial y mucha innovación científica, van a resultar más baratos tanto en la economía como ambientalmente en el largo plazo. Segundo, caro hoy puede significar barato mañana. En el campo de la inversión, la investigación y el desarrollo, esta es una máxima muy clara, pero no todos los sectores económicos coinciden. La crisis climática ha evidenciado la necesidad de repensar la forma en que se hacen las cosas y ha forzado a muchas empresas energéticas a abrirse a las nuevas innovaciones de este mercado. Así, mientras antes veíamos a muchas empresas aferrarse a sus modelos tradicionales, ahora son inducidas a renovarse o morir. No obstante, puede que haya gato encerrado en esta tesitura. Si innovar, investigar y adaptarse a los nuevos tiempos es una cuestión cara, solamente serán las empresas más poderosas que pueden permitirse esta inversión, las que tomarán la iniciativa en esta dirección, un hecho que dificultará el triunfo de las emergentes y que puede poner en peligro el equilibrio de este futuro mercado. El problema de las empresas pequeñas frente a las grandes, pues, ¿no? No se pueden adaptar igual. Tercero, barato, barato también significa sostenible, bueno, seguro. Otro aspecto que también tiene que ver con el precio de las energías renovables es el aspecto de la seguridad, sostenibilidad y bondades de su ciclo de vida. Si bien existen debates sobre el impacto de estas energías que están ocupando una parte de la actualidad política y periodística, si algo es indudable es que los costes socioambientales de producción de las renovables son mucho menores que el caso de las fuentes energéticas tradicionales. ¿Sí? Vamos a tomarnos unos minutos para resolver, ¿sí? Y voy a hacerlo como siempre bajo reloj. Y nos encontramos en 10 minutos. Lean, relean y trabajen. Yo estoy aquí por si acaso quieren hacerme alguna consulta. ¿Sí? Inicien, por favor.
Bien, muchachos, vamos a resolver el ejercicio para poder ir al break con el primer ejercicio resuelto. Bien, vamos a ver, iniciamos. De forma general, el autor destaca que la alternativa correcta es la E. El asunto de las energías renovables no debe ser abordado solo a partir de la búsqueda de sustitutos económicamente más baratos de las energías tradicionales. ¿Sí? Hay todo un plan que llevar a cabo según la lectura, ¿no? Bien. Número 2. Dentro de la lógica del texto, el término mito, aquí está en el texto el término mito, en la primera línea, existen muchos mitos acerca de las energías renovables. ¿Sí? El término mito implica A, ¿no? Imprecisión. Uy, no sé qué dice. No sé por qué lo subrayé. Imprecisión. 3. De la segunda idea expuesta por el autor, se infiere que éste muestra cierta preocupación por la posible monopolización del futuro mercado de energías renovables. 4. En torno a la tercera idea expuesta por el autor, es compatible sostener que C. El coste ambiental de los combustibles fósiles es superior al de la energía solar. Tengamos en cuenta que estamos hablando de coste ambiental, es decir, el coste para el futuro, no estamos haciendo un cálculo futuro. Actualmente es posible que sea más barato, pero a futuro la contaminación nos va a cobrar más caro, ¿no? 5. Si una empresa hubiera realizado una ínfima inversión para producir energía hidráulica y en el proceso dañara irreparablemente los ecosistemas de las zonas aledañas, el autor C, ¿no? Afirmaría que este tipo de energía no es barata debido a su alto impacto ecológico. ¿Sí? Profesor, en el número 4, ¿por qué no sería la E? Vamos a mirar ahorita, ¿ok? En torno a la tercera idea expuesta por el autor, es compatible sostener que la actualidad política y periodística gira en torno al impacto de los combustibles. En principio, porque en ningún caso ese es el centro. Se habla más bien que la actualidad política y periodística trata el tema, pero no dice que el tema central que trata, ni la política ni el periodismo es ese. ¿Me dejo entender? O sea, esta idea se sale casi por completo de las ideas que el texto trata de comunicar. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Profesor, y la número 1, la alternativa D. La sostenibilidad es un motivo que debe ser evaluado por medio de esclarecimiento de los mitos que rodean la implementación oportuna de las energías renovables. Ya, esa alternativa D no es incorrecta. No es incorrecta. No obstante, la E es más precisa. El asunto de las energías renovables no debe ser abordado solo a partir de la búsqueda de sustitutos económicamente más baratos. Y lo que nos llama a pensar en esto es justamente la insistencia constante en esto. Por ejemplo, el tema del precio, ¿sí? El tema del precio, por ejemplo, a la hora de hablar todo el tiempo hablando del precio a la hora de dar argumentos. El problema fundamentalmente es decir que lo barato, ¿sí? No sé si conocen este tema, ese lema típico de abuelita, lo barato sale caro, ¿sí? En términos ambientales. Entonces, si estamos hablando o sea, o sea, el tema central, ¿sí? Debe tener que ver con el precio de las cosas, ¿sí? Ok, profesor, entonces tengo que buscar el que más se precisa, como dice usted. Claro, es que tienes que buscarlo más preciso porque ese es el sentido de una respuesta, pues, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí. Bien, muchachos, vayan a su break, tienen 10 minutos de break, bueno, 9 ahorita, úsenlos con sabiduría, nos vemos en 10 minutos, o en 9, muy bien. Bien, muchachos, vamos a avanzar entonces, ya regresamos del break, vamos a avanzar hacia el siguiente texto, que es un texto mixto. El trabajo infantil
es una realidad para millones de niños de todo el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, son 152 los millones de niños que trabajan incluso antes de aprender a leer y escribir. Chiquititos, pobrecitos. La OIT explica que se considera trabajo infantil toda aquella actividad o trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y dignidad. Además, es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Esa es la opinión de la OIT, ¿no? Esta actividad es peligrosa para el bienestar físico, mental y moral del niño. Se estima que 73 millones de niños están en situación de trabajo infantil peligroso. La mayoría son chicos y chicas de entre 15 y 17 años, aunque 19 millones de niños que se enfrentan a labores peligrosas tienen menos de 12 años. Por otra parte, el trabajo infantil obstaculiza su escolarización. La realización de actividades laborales impide que los pequeños asistan a la escuela y supone que tengan que abandonar las clases de forma prematura o se vean en la obligación de combinar sus estudios con un trabajo. Según datos de ACNUR, solo el 61% de los niños refugiados están escolarizados en primaria frente a 91% de la media mundial. Muchos de ellos no van a la escuela porque tienen un trabajo, pero tienen que trabajar para que su familia salga adelante. Y aquí el término salir adelante es medio extraño, ¿no? Porque no se trata de progresar, se trata de comer ese día. Entonces es una cosa tristísima, ¿no? Sigamos. El trabajo infantil, texto B. El trabajo infantil puede significar explotación y muchas horas de trabajo, malas condiciones laborales y pocas oportunidades de progresar. Sin embargo, la mayor parte... Perdón, se me acaba de perder una cosa aquí. Sí, creo que he bloqueado una cosa. Ya, ahora sí. Sin embargo, la mayor parte de trabajo hecho por menores, incluso algún trabajo clasificado como explotación infantil, no es dañino y puede contribuir a su desarrollo. Es que esto es lo que pasa cuando no analizamos circunstancias reales de la vida comunitaria de muchos lugares, ¿no? Hay trabajo infantil, por ejemplo, en comunidades campesinas, que no solamente es fundamental para la sostenibilidad de la comunidad, sino para la sostenibilidad de su cultura. Pero no es simplemente unir cabos y decir trabajo de niños de explotación. A veces es trabajo de niños continuidad de una cultura, y etcétera, ¿no? Y son cosas buenas para ellos, realmente aprenden a socializar dentro de ese entorno. En fin, las niñas y los niños imitan instintivamente las actividades de quienes les rodean. Incluso el trabajo remunerado o no se realiza en la familia y en la comunidad. De esta manera adquieren experiencia y confianza en sí mismos, aprenden el comportamiento y los valores culturales y establecen su posición como parte de sus familias y comunidades con responsabilidades y derechos. Se requiere ampliar relaciones más allá de las que tienen en casa. El trabajo a menudo brinda una gama más amplia de posibilidades que la escuela. Con frecuencia las personas jóvenes citan las atracciones sociales como una razón para buscar trabajos temporales o de media jornada. En el trabajo aprenden a comprometerse a las relaciones con quienes los contratan y con la clientela y a compartir la responsabilidad. Incluso el trabajo en la calle puede ser educativo. La experiencia laboral en la niñez y la adolescencia puede contribuir a tener un ingreso y un empleo posterior, sobre todo cuando se trata de un oficio o una profesión. Claro, porque aprenden, por ejemplo, no sé, pues qué les digo, carpintería o elementos de agricultura básicos, ¿no? O no tan básicos. Y luego de pronto en entornos agrícolas o en entornos rurales y en otros tantos entornos, eso termina siendo una ventaja para luego ser empleables cuando ya tienen edad, entre comillas, de trabajar formalmente, ¿no? Sin tener en cuenta que hay un montón de trabajo dentro del sector urbano, como por ejemplo, no sé, pues trabajar en un fast food para algún estudiante de secundaria puede ser realmente enriquecedor, y eso le pasa, por ejemplo, a los gringos, ¿no? Que puede ser malo hacer un montón de cosas, pero su cultura de inculcar el trabajo desde que son menores de edad es muy buena. Aprender el trabajo brinda beneficios que las instituciones de formación profesional con frecuencia no ofrecen y que pueden mitigar el desempleo juvenil. Por todo esto, el empleo de menores no necesariamente perpetúa la pobreza o obstaculiza la educación. Esa es una visión de la OIT que suele estar bastante más ensimismada de lo que debería. Bien, muchachos, vamos a trabajar. Inicien, por favor. Les pongo unos minutos para que relean y trabajen.
Bien, ya sonó la alarma. Vamos rápidamente a retomar y trabajar el texto. Estoy con un problema con la silla de mi escritorio, que parece que ha tenido un problema con el sistema hidráulico, está bajando. Voy a acomodar un momento. Ya sí, baja ahorita, lo tengo que matar, hacer un mantenimiento, estoy con todo. Me ha agarrado me ha agarrado completamente en desventaja este ciclo. Bien, en ambos textos se discute principalmente en torno a la siguiente pregunta. La pregunta es la B, ¿no? ¿El llamado trabajo infantil trae consigo ventajas? ¿Sí? Un texto, el primero dirá, claro que no, pues, ¿no? Mientras el texto 2 explica cuáles serían las ventajas. ¿Sí? 2, la Profe, expresión... la parte que te dice en el texto va de que su familia salga adelante, ¿no sería una ventaja? Porque sí o sí está apoyando de algún modo. A ver, Por lo lo que pasa es que más que una ventaja es la causa por la cual se tiene que trabajar, ¿ya? Pero no olvides que, uno, no estamos hablando en este caso de salir adelante como que, no sé, pues yo ahorita consigo un trabajo extra y con eso puedo comprar, no sé, pues, ¿qué te digo? Una mejor computadora para mi hijo que tiene clases virtuales en el colegio, por ejemplo, ¿no? Sino que el trabajo infantil en este sentido se ve de una manera un poco más dramática. Si yo no trabajo, hoy día no comemos. No es más como que, una necesidad, ¿no? claro, más por una necesidad un poco dura, ¿no? No es que de pronto vaya a tener algún beneficio, voy a tener con las justas, digamos, voy a tener vamos, la oportunidad de mantenerme y eso, ¿no? Bien, número 2, la expresión salir adelante que aparece en el texto A con nota, en este caso, la superación de dificultades. Pero una vez más, yo diría que más que la superación de dificultades como tal, ¿sí? Estaríamos hablando de la satisfacción de una necesidad a nivel, primero, precario y luego de necesidades primarias, ¿no? No estamos hablando de necesidades, digamos, bien satisfechas. Una necesidad bien satisfecha sería, por ejemplo, tener una comida completa, bien balanceada todos los días, ¿no? O 3 comidas, peor todavía, ¿no? Aquí las personas que están en circunstancias en las que el niño tiene que trabajar por una obligación, digamos, compleja como la que estamos presentando, comúnmente no satisfacen necesidades. Y comúnmente lo que hacen es, con las justas, algo de lo que es necesario al día, y además de una manera muy precaria. Entonces se saca para comprar pan, se saca para comprar arroz, se saca para poder comer en un comedor popular. Esas son las circunstancias dramáticas en las que se sitúan este tipo de problemáticas, ¿sí? De acuerdo con el texto B, sobre el desempeño juvenil, podemos inferir que C, ¿no? Es un problema complejo solucionado en parte por el trabajo infantil. Claro, porque el trabajo infantil, como les digo, en este caso, inclusive califica al sujeto para que cuando sea joven, es decir, adolescente o adulto joven, tenga ya o acredite ya una experiencia. Esto depende también muchísimo del rubro y del contexto, ¿no? No es tan fácil, ¿sí? Bien, respecto a lo que afirma la OIT en el texto A, es compatible sostener que 150 millones de niños recién aprenden a leer o escribir luego de iniciar el trabajo. Porque lo que dice, el dato que da es más bien en otra dirección, ¿no? Dice que trabajan antes de aprender a leer. Bueno, este es lo mismo, pero formulado de otra manera. 5, si un niño se dedicara unas horas a la semana a una tarea familiar en la que no reciba ninguna retribución económica por ello, B, ¿no? B, el autor del texto B afirmaría que esa actividad podría tener beneficios. ¿Sí? Bien. Ok. Uy, perdón. Me equivoqué. Un segundo, por favor, muchachos. Que me he equivocado de color. Ahora sí. Perdón por lo excesivo, pero prefiero mantenerme en un solo tono. Un segundo, por favor. Guillermo, ¿puedes ver a Arturo? Sí. Bien, continuamos. ¿Alguien me quería decir algo? Perdón, no escuché bien. Profesor, una pregunta. En la número 5, cuando dice tarea familiar, no se refiere, o sea, como
sea una tarea del hogar que le va a ayudar, que el niño va a ayudar a sus papás. En algún sentido, lo que pasa es que eso depende del hogar, pues aquí en mi casa, por ejemplo, mi hijo que es pequeño, no sé, porque te digo, pone, desocupa la mesa, limpia las cosas del perro, a veces nos ayuda, ¿no? Lavando los platos, ordenando algunas cosas, ¿no? Eh, si lo vemos en un hogar urbano, estamos hablando de eso, pero en un hogar rural, por ejemplo, el niño ayuda a pastar a los animales, le da comida a las gallinas, no sé, hay una serie de obligaciones que implican además no solamente la sostenibilidad de la casa, sino que además de todo, y eso es lo importante, me parece, sino que además de todo ayuda a la economía familiar, porque mi hijo limpiando al perro no gana dinero para mí, ni para la casa. Ni tampoco ocurre que limpiando al perro la economía familiar se mueva. En cambio, por ejemplo, criando a los animales, sí. ¿Déjate entender la diferencia? Sí, profesor. Y profesor, ¿por qué no podría ser la de, o sea, cuando dice que solo va a trabajar unas horas a la semana, no sería como, o sea, que, como, no, o sea, como dice en el texto A, dice que, o sea, va a ser trabajo infantil si esa actividad o trabajo, o sea, va a privar al niño de su potencial y dignidad, o sea, si trabaja unas horas no sería como que solo está ayudando, o no sé. Es que ese es el problema. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es cerrada en cuestiones de trabajo infantil. O sea, ¿por qué? Porque no observan la realidad no solamente económica, sino cultural. Entonces, cualquier cosa que sea trabajo infantil, para ellos es indicable. ¿Sí? Sí, y profesor, y en el número 2, ¿por qué no sería en donde dice el anticipo de una escapatoria? O sea, como, porque, o sea, sus papás, o sea, sus familias le están diciendo al niño para que trabaje, y porque no hay escapatoria, o sea, están en bajas condiciones, o sea, su dinero, tienen poco dinero. Ya, pero mira cómo está dicho esto. La expresión salir adelante, que aparece en el texto va con nota, es decir, quiere decir, se refiere a, ¿no? No puede ser el anticipo de una escapatoria, porque no está anticipando un escape de nada. Una anticipación es algo que sucede previo a otra cosa. Como cuando digo, un pago anticipado es un pago que se da antes de tiempo. ¿Me dejo entender? Ah, ya, sí, cierto. Claro, no es la expresión correcta, si quieres. Profesor, Ajá. Sí, dime. profesor, en la pregunta 3, con respecto a la alternativa A, ¿me podría explicar la expresión íntimamente vinculada, por favor? Sí, una cosa que tiene muchísima relación con algo. Ya, profesor, gracias. De nada. Bien. Entonces vayamos a la siguiente lectura. Me parece que esta es la penúltima, inclusive, ¿no? Déjame aquí. Profesor, una pregunta más. En la pregunta 3, ¿por qué no sería o sea, de lo que estaba hablando ahorita sobre se encuentra íntimamente vinculado a la tasa de niños que trabajan? De acuerdo con el texto B sobre el desempleo juvenil, podemos inferir que se encuentra íntimamente vinculado a la tasa de niños que trabajan. Vamos a ver cómo se expresa, porque todo depende de la expresión. Crecer requiere ampliar relaciones más allá de las que tienen en casa. El trabajo de menudo brinda una gama más amplia de posibilidades que la escuela. Con frecuencia las personas jóvenes necesitan atracciones sociales como una razón para buscar trabajos temporales o medios. En el trabajo aprender cómo meterse en las relaciones sociales, comprender la responsabilidad, incluso trabajo de calle y proceso educativo. La experiencia laboral en la niñez y adolescencia puede contribuir al ingreso y un empleo posterior. Ya, miren la forma en la que está expresado, ¿ya? La experiencia laboral en la niñez y adolescencia puede contribuir a tener un ingreso y empleo posterior, sobre todo cuando se trata de un oficio o profesión, ¿sí? Nuestra palabra problemática es aquí el término puede. Entonces, si puede, significa que también no puede. Si algo está íntimamente relacionado a algo, significa que son necesidades, son necesarias. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok, continuamos entonces con el penúltimo texto.
Una de las estrategias más importantes para controlar las emociones negativas es aceptarlas. Estas emociones les indican a las personas que son tocadas por los acontecimientos de su existencia. En realidad son el reflejo de la vida que está en cada ser humano y sus cualidades son consecuencia del modo de vivir que se mantiene. Aunque se traten de emociones agradables, desagradables o violentas, estas siempre son fuente de información indispensable sobre el estado interior y la realidad que circunda a los individuos. Negarlas, rechazarlas, ignorarlas, en realidad agrega una dificultad adicional al hecho de padecerlas. Las emociones son consecuencia de un conjunto de maneras de ver, pensar y reaccionar frente al mundo que en la medida en que no se está satisfecho con cómo lo hace sentir a uno, es necesario evaluar. Es decir, siempre es importante observar qué ajustes requiere, la manera propia de reaccionar ante las emociones que surgen de uno. A primera vista, pueden parecer contradictorio aceptar y no negar estas emociones que provocan malestar y que objetivamente se quieren superar. No obstante, si se analiza con cuidado, se puede comprender que rechazar estas emociones genera como consecuencia un desacuerdo con uno mismo. Por tal razón, propicia el debilitamiento de la mente debido al desgaste que supone la sensación de alerta constante para evitar que estas emociones escapen a su control y se expresen de alguna manera. Es decir, todo ello no contribuye a que las personas se sientan mejor. Por el contrario, produce un exceso de estrés a raíz de que, además de sentir emoción, se gasta energía tratando de ocultarla o rechazarla. Bien, muchachos, unos minutos como siempre para poder resolver este ejercicio. Inicien, por favor. ¿Sí?
Bien, muchachos, vamos hacia el final de, vamos hacia el final de este trabajo de hoy. Vamos a resolver esto y vamos a ver las claves del texto en inglés. O bueno, ver las claves no, vamos a leerlo como corresponde. No sé por qué me salen dos llamadas. Ahí, ahí. Bien. En esencia, tanto la parte gráfica como escrita tienen la intención común de C, ¿no? Proponer estrategias que ayuden a controlar emociones. Explicar un poquito el tema de las emociones, que es un asunto complejo. Dos, el sentido contextual del término satisfecho es conforme. En ese caso, casi casi es un sinónimo, ¿no? 3, se infiere de la imagen de que el control de emociones es importante para obtener un ambiente laboral adecuado. 4, sobre las emociones, no es correcto sostener que B, experimentarla supone un consumo de energía nerviosa sumamente relevante. 5, si rechazar o negar las emociones que afectan nuestra relación con los demás no supusiera un gasto de energía extra. Aquí no está la clave, pero la respuesta correcta convenimos en que es la A. Sería necesario comprender por qué rechazar estas emociones genera como consecuencia un desacuerdo con la psique, ¿no? Bien, passage 1. It is okay to eat fast food occasionally, but fast food is high in calories. So if you often eat a hamburger and chips, you can easily become obese. You must eat homemade food because it is healthier. Everybody knows that fast food is cheap and quick. However, fast food is not as tasty as homemade food. Young people prefer to eat pizzas, hamburgers, and French fries, but they should eat soup instead. Fast food companies spend lots of money to make people believe perdón, that fast food is cool. The average American eats 3 hamburgers with French fries, papas fritas, a week. It is surprising that 14% of American teenagers are obese. ¿Es realmente una sorpresa ya que comen tanto? No, pues no. Healthcare is about to create new eating habits to that we can have a healthier generation. Obesity can lead to other diseases such as diabetes and heart strokes. This is why America is now starting to fight back against the fast food company. They are stopping serving fast food in the school cafeterias and restaurants. Serving traditional food are opening now. Bien. Bueno, estamos en eso, ¿no? Bien, muchachos, unos minutos para trabajar. Van a ser poquitos minutos esta vez para poder dictarle las claves tranquilo.
Bien, muchachos, vamos a ver las claves del ejercicio, ¿ok? Para poder ya terminar. Vamos a pasar un minutito. Número 1, what is the principal idea of the passage? La alternativa es la D, ¿no? Why should America needs to promote traditional food? 2, the word devoted is closest in meaning to A, committed. 3, it is possible to infer that before realizing that many people we are suffering from serious illness related to consuming unhealthy food. Uy. No sé si estaba, sí, me están escuchando, ¿verdad? 3, it is possible to infer that before realizing that many people were suffering from serious illness related to consuming unhealthy food. D, many American fast food companies could often offer their food without problems. 4, according to the passage, it is considered that traditional foods in American lately is gaining popularity. Sí, pues esto es alucinante, porque es como que pagar por comer lo que comes en tu casa, ¿no? Is fast food in Peru were as cheap as it is in America? The number of people that consume is good increase. Si acá la comida callejera fuera tan barata, pues que a veces es bien barata, pero no estamos hablando de la misma que comen los gringos, pues, ¿no? Acá comprar hamburguesas es caro. Bien, repito las claves. Número 1, dedo. Número 2, árbol. Número 3, dedo. Número 4, casa. Y número 5, árbol. Bien, muchachos. Les agradezco por la clase de hoy. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. El profesor tenía una duda de texto 2. No sé si podría... ¿Te parece? En la próxima clase te atiendo, porque ya estamos al fin, ya acabamos. Ok, ya está bien, profesor. No te olvides, ya es con responsabilidad tuya. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.